Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Es muy agradable estar de nuevo en este salón de reuniones. Este año hemos tenido la oportunidad de tomar mucha más conciencia de la realidad de la guerra y de las armas de lo que lo habíamos hecho en los últimos tiempos. En febrero pasado, como bien sabemos, Rusia invadió parte de Ucrania, vino desde el norte e intentó capturar Kiev. No lo logró y luego intensificó su ataque en el sur y el este. Ahora la lucha parece estar en un punto muerto, inclinándose quizás un poco hacia Ucrania. La conducción de la guerra ha evolucionado, por supuesto, con el suministro de armas más sofisticadas a Ucrania por parte de Occidente. Pueden leer sobre esto y otras cuestiones relacionadas con la evolución de la guerra en el sitio web de Visión, en un artículo recientemente actualizado sobre el problema de la guerra global. En él citamos a un experto al que me gustaría mencionar, que es una especie de especialista en terrorismo y guerra contrainsurgente. Se llama Thomas James. En un libro de 2019 habla de cómo cambiará la naturaleza de la guerra en los próximos 10 a 20 años. Él afirma que la convergencia de los avances en nanotecnología, drones, inteligencia artificial para tareas específicas y el espacio, o sea, lo que está sucediendo en el espacio, impulsará la desglobalización y con ello se refiere a alianzas militares regionalizadas y cambios importantes en el carácter de la guerra. Mi objetivo es simplemente recordarnos la realidad de la guerra moderna, que puede influir en los acontecimientos mundiales futuros, tal y como se describe en parte en este día anual de trompetas, y animarnos ante tales realidades con la solución que Cristo traerá. Recordemos que Cristo regresará cuando las condiciones sean tan graves que, si el Padre no lo enviara, la humanidad perecería por completo por su propia mano. El aumento de la disponibilidad de armas nucleares tácticas y estratégicas es sin duda una de las formas en que esto podría suceder, a menos que Cristo intervenga. Y ya tenemos en los últimos días un ejemplo de un líder que amenaza con utilizar armas nucleares tácticas en una parte del mundo que en este momento es bastante volátil. Esto nos muestra lo que puede suceder. Es notable que en el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, CIPRI, al revisar el año pasado, dicen, los 9 estados que poseen armas nucleares se dedicaron el año pasado a mejorar sus arsenales nucleares. Me gustaría comenzar por el primer capítulo del Apocalipsis, un libro compuesto por una serie de visiones dadas a la Iglesia para ayudarnos a comprender el patrón de acontecimientos que precederán inmediatamente al regreso de Cristo, así como para señalar nuestras responsabilidades en el entretanto. Apocalipsis 1 del 4 al 7. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz, de parte del que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí,
Amén. Me gustaría analizar un poco este párrafo inicial, desempacarlo. Se trata de un mensaje dirigido inicialmente a 7 congregaciones eclesiásticas de Asia, una provincia romana que hoy en día, como solemos decir, está en el oeste de Turquía. Más de 7 iglesias se habían establecido en Asia en el siglo I. Además de las que conocemos bien, también podríamos pensar en algunas otras iglesias que existían, como la de Colosas, Hierápolis y Troas. ¿Por qué elegir solo 7? En los capítulos siguientes, llegamos a comprender mejor que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia desde entonces hasta ahora y hasta el regreso de Jesús en el futuro, al fin de esta era. El propósito del libro, como dice en el versículo 1, es mostrar a sus siervos, los seguidores de Cristo, las cosas que deben suceder pronto o suceder rápidamente cuando empiecen a ocurrir. Y este es un punto importante. El objetivo de este mensaje entonces es informar a los siervos de Dios, la iglesia, sobre lo que está por venir. Y la mayor parte del libro lo hace con bastante detalle. Los mensajes del Apocalipsis provienen del Padre, a través de Cristo a un ángel, a Juan, a la iglesia de entonces y a lo largo de esta era. Cristo es quien tiene autoridad sobre los gobernantes humanos de la tierra. Creo que es importante que tengamos presente este hecho cuando todo a nuestro alrededor parece sombrío en un mundo político. En este momento es comprensible que nos sintamos así. Hay momentos en la sociedad humana en los que las cosas van bien, cuando los líderes lo hacen bien, cuando hay paz. Y hay otros momentos en los que todo parece desmoronarse. Por eso creo que es importante tener en cuenta lo que Juan transmite aquí, y es que Dios establecerá el reino de Cristo en la tierra. Eso sucederá, sin falta. Además, dice que Cristo ha liberado ahora a su pueblo del pecado que encadena a toda la humanidad y ha continuado con la idea o el concepto de Israel como un reino en el que los convertidos deben servir a Dios Padre como sacerdotes. Pablo dice que Dios nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. En cierto sentido ya estamos allí, lo sabemos. En Éxodo 19:6, ya lo sabemos, habla de Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa. Pedro cita la versión griega de esta escritura cuando escribe que la iglesia es actualmente un sacerdocio real y una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Aunque hay diferencias en los manuscritos sobre la palabra rey o reino en el Apocalipsis, se reconoce que aquí se puede identificar 2 funciones distintas, la de rey y la de sacerdote. En el capítulo 5 del Apocalipsis, Juan registra las palabras de un nuevo canto. Apocalipsis 5:10 dice lo siguiente: Tú nos has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Una palabra importante. También hay algunas traducciones orales judías, conocidas como targums, del hebreo al arameo, que dicen reyes y sacerdotes, en Éxodo 19:6. Es una interpretación interesante que algunos judíos que dan traducciones orales, no son traducciones escritas, digan reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, en Éxodo 19:6. Que dice un reino de sacerdotes y una nación santa en nuestra versión. Debido a esto, un erudito, David Owen, escribe en el comentario bíblico Word,
Juan, entonces, parece estar basándose en una interpretación judía muy antigua de Éxodo 19:6 en términos de dos privilegios distintos en lugar del único que se refleja en el texto masorético y la Septuaginta. Es una idea interesante porque algunas personas se preguntan si en Apocalipsis se trata de un reino de sacerdotes o de reyes y sacerdotes. Lo que este hombre está diciendo es que parece haber algunas pruebas de que en realidad se refiere a dos funciones, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, reyes y sacerdotes, la traducción que tenemos en la nueva versión Reina Valera parece apropiada aquí en el capítulo 1. Por supuesto, el principal cumplimiento de nuestra labor en su reino será en el futuro como reyes y sacerdotes. Pero no quiero que olvidemos que hay una aplicación actual de estos conceptos, quizá más como sacerdotes que como reyes en este momento. Por ejemplo, Pedro escribe en 1 de Pedro 2:5, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. ¿Para hacer qué en la actualidad? A fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. En cierto modo ya desempeñamos un papel sacerdotal. Podríamos discutir si realmente tenemos algún tipo de papel como rey. Quizás en otro momento se me ocurren un par de razones por las que podríamos incluso impulsar esa idea en nuestras vidas actuales. Pero lo dejaré para otra ocasión. Creo que eso es lo que se llama una nota al pie. A continuación, en Apocalipsis 1 se nos dice cómo será la segunda venida de Cristo en las nubes, visible para todos, que aquellos que lo traspasaron lo verán y que todas las personas de la tierra llorarán. Obviamente aquellos que literalmente mataron a Cristo llevan mucho tiempo muertos y no lo verán a su regreso inmediatamente. Pero los israelitas físicos de Judá y Jerusalén de ese tiempo futuro se encontrarán cara a cara con el Cristo crucificado y resucitado. Y por supuesto, en el juicio del gran trono blanco, también estos otros se encontrarán cara a cara con él, los que lo mataron. Vemos esta posibilidad en un futuro inmediato, en términos del comienzo del milenio, o cuando esté a punto de comenzar, en la profecía de Zacarías, a la que se refiere aquí en Apocalipsis. Vamos a Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de compasión y súplica, de modo que, cuando miren al que traspasaron, lo llorarán, como se llora al hijo único, y lo llorarán amargamente, como se llora a un primogénito. Apocalipsis 1:7 muestra además que todo el mundo participará en este llanto y arrepentimiento. Habrán luchado contra Cristo solo para darse cuenta más tarde de quién es Él. La imagen de Cristo viniendo en las nubes aparece por primera vez en una de las visiones de Daniel, en Daniel 7:13. Estaba yo mirando, dice Daniel 7:13, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Es una descripción que a su vez recuerda a Mateo 24, donde obtenemos un poco más de detalle. Creo que a medida que avancemos en este material este día, notaremos que a veces hay una afirmación muy general en la Biblia y luego al seguir leyendo se obtiene información posterior y se obtienen más detalles. Eso ocurre mucho en este caso concreto hoy en el material que leeremos. Se nos da una afirmación general y luego se nos dan bastante detalles a medida que avanzamos en el libro de Apocalipsis. Mateo 24 del 29 al 31. Pensando en que vienen las nubes. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá
Y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí aprendemos en términos generales que al final de esta era, después de un periodo de gran tribulación y señales en los cielos, sonará una gran trompeta, acompañando a los ángeles que reúnen a los elegidos de Dios de todo el mundo. Este es un sonido que se asocia con Dios de diversas maneras en la Biblia. La primera vez que oímos hablar del sonido de una trompeta en relación con la presencia de Dios es en Éxodo 19, donde se toca un yobel, cuerno de carnero, o shofar, un cuerno de animal, para reunir al pueblo al pie del monte Sinaí. Se utilizan estas dos palabras que son diferentes. Las consideramos trompetas porque el sonido es similar al de una trompeta, un sonido fuerte y estridente. Éxodo 19:13b, versículos 16. Se podrán subir al monte solo cuando la trompeta suene prolongadamente. Versículos 16 y 19 ahora. Aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Mientras el sonido de la trompeta, dice el 19, se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. En el momento del encuentro del antiguo Israel con Dios, Elohim aquí, Él era por supuesto conocido como Yahweh, el Señor. Y hay una conexión entre estas circunstancias y el regreso de Cristo, cuando también se oirá el sonido de la trompeta. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El sonido de la trompeta y la reunión en presencia de Yahweh es lo mismo. Por supuesto, Yahweh como Cristo. Aquí es Jesús. Pero aquí hay un elemento adicional, la resurrección de entre los muertos para un determinado grupo de personas, por lo que hay una conexión adicional con la trompeta. Pablo también habla de este acontecimiento en 1 Corintios 15, una carta escrita un poco más tarde. La conocemos muy bien y se menciona ahí el sonido de la trompeta. 1 Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, en griego, salpinx, un sonido de trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Los que aún estén vivos serán transformados, resucitados, convertidos en espíritu. Los físicos convertidos serán transformados en seres espirituales. Este acontecimiento tan significativo en el que todos los llamados por Dios entrarán en la vida eterna como seres espirituales, será anunciado por el sonido de una trompeta. Serán convocados, reunidos como el antiguo Israel. Este es un patrón que se repite. A medida que Israel se organiza de manera más formal, como se lee en la Biblia,
Se utilizan trompetas de diferente tipo, no de manera exclusiva, sino para convocar al pueblo, para reunirlo o incluso para dispersarlo. En Números vemos este y otros aspectos de nuestra comprensión de este día. En todo esto, como digo, hay una confluencia gradual de detalles, de modo que hoy, tal y como vivimos, tenemos una imagen más completa de por qué este Sabbat se conoce apropiadamente como el Día de las Trompetas en plural. Verán, dependiendo de dónde vivan en el tiempo, su comprensión de este día cambia, difiere. Hemos llegado a comprender mucho más, en parte simplemente por el hecho de vivir en el momento en que vivimos, aparte de lo que Dios revela. Números 10, del 1 al 10. El Señor habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Hasoserá, plural, hasoserot. Las harás modeladas a martillo. En este caso, el sonido se produce al soplar a través de un tubo de metal. La palabra que se utiliza para trompeta proviene de la raíz HSR, que hace referencia a un tallo o un tubo. Se puede deducir de qué se trata, ¿no? Aquí se trata de una trompeta de plata, que en aquella época probablemente sería un tubo de plata. Y te servirán para convocar o llamar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Por lo tanto, aquí tiene un propósito diferente. Cuando se toque con ambas, se reunirá ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Pero cuando se toque solo con una, se reunirán ante ti los dirigentes, los jefes de los millares de Israel. Otra diferente, cuando toquen con estrépito, el hebreo utiliza una terminología ligeramente diferente. Tekatem teruá. Teruá significa un toque de trompeta. Cuando se toca una trompeta, cuando se toca la señal de avance, por lo que este es un propósito diferente, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al este, y cuando toquen con estrépito por segunda vez, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha se tocará con estrépito. Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocarán, pero no con estrépito. Este es un sonido diferente. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendrán por estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Otros usos incluían señales para ir a la guerra. Versículo 9. Cuando en la tierra de ustedes vayan a la guerra contra el adversario que los hostilice, tocarán con estrépito las trompetas. En este caso es un llamado repentino con trompetas. Y serán recordados por el Señor su Dios y serán librados de sus enemigos. Otro uso era señalar las lunas nuevas y la observancia de los días santos. Versículo 10. En el día de su regocijo, es decir, en sus solemnidades y en sus días primeros de mes, tocarán las trompetas en relación con sus holocaustos y con sus sacrificios de paz, y les servirán de recordatorio o de memorial en la presencia de su Dios, yo el Señor su Dios. En Levítico se destaca una fiesta en particular para este uso de las trompetas, y es el día que estamos celebrando hoy. Levíticos 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del mes séptimo tendrán una fiesta sabática, una conmemoración con estrépito de trompetas, un memorial, dice literalmente un recordatorio de terúa, un recordatorio del sonido de una trompeta, una santa convocación. Ahora se preguntarán, ¿para quién es un recordatorio? Si es un memorial, un recordatorio, al tocar las trompetas, ¿a quién se le recuerda? ¿A Israel? ¿A Dios?
El único otro lugar donde encontramos esta expresión está justo encima de donde acabamos de leer. Números 10:10. Estas trompetas que se tocan en las fiestas y los meses les servirán de recordatorio en la presencia de su Dios. Será un memorial en la presencia de Dios. Hoy entonces nuestra celebración atrae la atención de Dios hacia nosotros, al igual que atrae nuestra atención hacia Él y hacia lo que Él va a cumplir a continuación en su plan. Recuerden que este es el propósito del libro del Apocalipsis. Volvamos al capítulo 1 de Apocalipsis, donde vemos otro uso del sonido de trompeta. Esto es quizás similar a la aparición de Yahweh al antiguo Israel en el Sinaí, en el sentido de que aquí se relaciona con la presencia de Dios. Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor, tal y como lo entendemos. Hay mucha confusión en los comentarios cuando se revisa esto. Pero significa el día del Señor. El día que viene. No el domingo, como algunas personas quieren que signifique. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo, Cristo, soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Las 7 congregaciones debían recibir el mensaje completo, el contenido de todo el libro, incluyendo, por supuesto, aquellas secciones que trataban de congregaciones individuales. Una vez más, el propósito era alertar a la iglesia sobre lo que esperaba en términos del plan de Dios. Si pensamos en Daniel, él obtiene cierta comprensión, pero en realidad no recibe muchas explicaciones sobre varias cosas que pregunta. ¿Cuándo? Y él sigue preguntando y no lo entiende. Solo obtiene cierta información. Cuando llegamos al Apocalipsis obtenemos algo más, pero seguimos sin entenderlo todo. Pero aquí, mientras que Daniel y tu pueblo, como Dios le dijo a él sobre el Israel de su tiempo, fueron alertados sobre la culminación de la historia humana, hay mucho de eso en Daniel, sin conocer todos los detalles, aquí Juan y la iglesia conocerían el fin con más detalle. Daniel 12 y Apocalipsis 2 y 3 muestran que la perseverancia es necesaria antes de que el pueblo de Dios sea liberado. Luego encontramos otra mención de la trompeta como símbolo de la voz y la presencia de Dios. Apocalipsis 4:1. Después de esto, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá. Y yo, Cristo, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ahora estamos mirando hacia el futuro. En este punto a Juan se le permite ver la sala del trono del Padre. Esto recuerda, por supuesto, a otras visiones, en las que se describe el trono de Dios, como Ezequiel 1, Isaías 6 y Primera de Reyes 22. Pueden buscarlas más tarde para leerlas, todas son muy similares. En el capítulo 5 del Apocalipsis se nos presenta el momento en que se abren los 7 sellos de un rollo que sostiene el Padre en su mano. Juan se preocupa porque nadie puede abrir este documento, nadie puede romper los sellos. Pero entonces se muestra a Cristo como el único que es considerado digno de hacerlo. Cristo es el revelador. Si queremos saber qué significa, tenemos que acudir a Cristo y a lo que Él ha dicho al respecto, si es que ha dicho algo. Y resulta que sí ha dicho algo, sí lo ha hecho.
Tenemos el comienzo de la revelación de los acontecimientos en la tierra desde ese momento en adelante. Apocalipsis 5, 4 al 6. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cristo es tanto el león como el cordero en esta explicación. Entonces, ¿cómo podemos empezar a comprender lo que sucederá antes del regreso de Cristo? En el capítulo 6 se abre el libro para revelar los símbolos de cada una de las 7 secciones de este documento. Claro, ya estamos muy familiarizados con las 4 primeras, conocidos como los jinetes del Apocalipsis, que montan en caballos de color blanco, rojo, negro y verde amarillento. Sabemos que las condiciones simbolizadas por los jinetes, relacionadas con los falsos mesías y sus enseñanzas, con la guerra, con el hambre, con las enfermedades y la muerte, son constantes hasta el regreso de Cristo. Comienzan cuando Él lo dijo por primera vez en Mateo 24, que es la explicación de los 4 jinetes, y duran hasta el final. Estas condiciones son constantes. Su cabalgata comenzó una vez que Él respondió a las preguntas de los discípulos sobre su venida y el fin de los tiempos. Recuerden, no son señales del fin, sino condiciones que conducen a Él. Cristo dice de ellas que son el principio de los dolores, pero que el fin aún no ha llegado. Los sellos 5 y 6 del Apocalipsis 6 se rompen para revelar el martirio del pueblo de Dios a lo largo del tiempo y las señales en los cielos en el período inmediatamente anterior al regreso de Cristo. Todo esto se trata muy rápidamente en el capítulo 6 y hay muy pocos detalles más. De hecho, no hay más detalles. Así que el resto del libro del Apocalipsis después del capítulo 6 trata sobre el 7º sello y lo que se deriva de él, lo que le concierne, lo cual es extraordinario si lo piensan bien. Por lo tanto, es un indicador de dónde nos encontramos en esta explicación de las cosas que están por venir. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Deben suceder muchas cosas antes de eso, y suceden muchas cosas durante ese tiempo, y suceden muchas cosas antes de que Cristo regrese realmente. Pero esto está preparando el escenario para lo que nos espera. Ha llegado el gran día de su ira. Llega un momento en la historia de la humanidad en que Dios decide que ya es suficiente. Se acabó. No es fácil para nosotros contemplar esto. Simplemente no es un tema fácil de abordar. Puede que haya cosas más adelante que no leeré y les pediré que las lean ustedes en casa debido al público infantil aquí. Ya antes he dicho algo parecido. Quizás hay algunas cosas que los adultos deberían leer y que son un poco excesivas para una mente joven en este momento. Sin embargo, el capítulo 7 comienza con una pausa, cuando los 4 vientos son retenidos por 4 ángeles. Estos vientos impulsarán las 7 trompetas que están por venir. Son detenidos o impedidos por un tiempo para que el pueblo de Dios en ese momento, simbolizado por el número 144,000, pueda ser protegido de la destrucción
que es inminente. De manera similar aparece otro grupo muy grande de personas provenientes de toda la humanidad. Estas personas han salido del período de la gran tribulación, habiendo reconocido la soberanía de Dios en sus vidas durante ese período, y ellas también serán protegidas. A partir de aquí, la mayor parte del libro de Apocalipsis se dedica a los acontecimientos que rodean la apertura del séptimo sello. Consiste en el toque de 7 trompetas. Hemos llegado al séptimo sello, y el séptimo sello se abre ahora en 7 trompetas. No sé cómo lo hacen ustedes cuando leen todo esto de una sola vez. Se vuelve un poco confuso. Hay que detenerse, retroceder y volver a pensar, bien, ¿a dónde estamos? Porque, como veremos, algunas de estas plagas que llegan al final son similares a algunas de las trompetas. Entonces, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Cómo puedo mantener todo esto en orden? Voy a intentarlo. Se tocarán 7 trompetas como parte del séptimo sello, y como hemos visto, una de las razones o propósitos por los que se tocaba la trompeta era como señal de guerra y alarma. Apocalipsis 8, del 1 al 2. Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. A medida que suenan las 4 primeras trompetas, la tierra es impactada en tercios. Un tercio cada vez. La ira de Dios está comenzando a derramarse. Ahora, el día del Señor está comenzando. Primero, un tercio de la vegetación es golpeada, luego un tercio de los mares se ve afectado, junto con la vida marina y la navegación. A continuación, los ríos y manantiales de agua son envenenados, y finalmente las fuentes de luz, el sol, la luna y las estrellas, se ven afectados, se oscurecen. En todos estos casos se menciona un tercio. Apocalipsis 8, del 7 al 13. El primero tocó la trompeta y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Como ven, no todo va a ser destruido en este momento. Todavía se está dando tiempo para que haya arrepentimiento. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo o en amargura, y muchos hombres murieron por las aguas porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba el día durante una tercera parte, y también la noche de la misma manera. Miré y vi volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz, aquí está el origen de esta idea o de esta forma de expresarlo, que las últimas trompetas son los 3 ayes. Ay, 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 de los habitantes de la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún han de tocar. El primer ay es la 5ª trompeta. Estos 3 ángeles van a tocar anunciando los 3 ayes. Con el 5º toque o primer ay, un ángel libera a seres demoníacos en forma de extrañas langostas del abismo humeante, que es donde está Satanás, donde están él y sus demonios. Se limitan a castigar, extrañamente, no al medio ambiente de la tierra, sino a los seres humanos que no han recibido el sello de protección de Dios.
Al parecer, estas langostas están bajo la dirección de Satanás y son capaces de infligir dolor durante 5 meses. Aquí transcurre un considerable periodo de tiempo. No todo sucede a la vez. El tiempo debe pasar. Hay una conexión aquí con el poder de la bestia en su forma final. Apocalipsis 17, del 8 al 14. 17 del 8 al 14. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas. Ahora está explicando mucho de lo que hay en otros lugares del Apocalipsis que no tocaremos hoy. Son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es en el momento en que Juan ve esto, y otro aún no ha venido, y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo, y procede de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han tenido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Estos tienen un solo propósito, y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero. Muy claro entonces dónde estamos. Esto es justo al final, cuando Cristo regresa y las naciones vienen a luchar contra Él. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay algunas personas, unos seres con Él. Volveremos a eso en un momento. Regresemos ahora al capítulo 9 y a las extrañas langostas del abismo. Vamos a Apocalipsis 9 de nuevo, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos equipados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro. Y el estruendo de sus alas era como el estruendo de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. Tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, destrucción, y en griego tiene por nombre Apolión, destructor. Suena como la gran guerra moderna, en cierto sentido. Estas cosas suenan como cosas que podríamos haber visto. Tal vez sea una versión avanzada de lo que vemos ahora. La sexta trompeta, o segundo ay, ve la liberación de 4 ángeles o demonios en el río Éufrates. Estos, a su vez, liberan un ejército de 200 millones de hombres que mata a 1/3 de la humanidad restante. Versículos 17 al 19. Y de esta manera vi en la visión los caballos a los que cabalgaban en ellos, y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Los cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía humo, fuego y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Quizá de nuevo una imagen de la guerra avanzada con armas de las que empezamos a leer en nuestra época. A pesar de esto, la humanidad no se arrepiente de sus actos. Es un poco sorprendente, ¿no? Es abrumador. Uno pensaría que con todo lo que está sucediendo, sin duda la gente comenzaría a entenderlo. Pero si la humanidad se está volviendo cada vez más perversa en su forma de pensar y cada vez más impía y reacia a saber nada sobre Dios,
Y esto lo oigo cada vez más en nuestra época. Tal vez no sea sorprendente que no se arrepientan y que vean todo esto como un ataque de otro lugar. Tal vez un ataque de extraterrestres, un ataque alienígena. Hemos especulado sobre eso en el pasado. Y cuando se trata de luchar contra Cristo en última instancia, ¿qué se puede decir? ¿Qué tipo de mente se necesitaría para luchar contra el Cristo que desciende? Un capítulo insertado nos da una pista sobre cómo piensa el mundo acerca de las personas que siguen el camino de Dios. Habla de dos testigos. Capítulo 11, versículos 3, empezando en el 3, habla de dos testigos que dan una última advertencia humana, o sea, proveniente de seres humanos, al mundo desde Jerusalén. Hacen esta labor durante 3 años y medio hasta que son asesinados por el poder de la bestia, justo antes del tercer ay. ¿Dónde encajan? Justo antes del tercer ay. Apocalipsis 11:3 y luego 7:14. Yo mandaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de silicio. 7. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos, Jerusalén. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas, y de las lenguas y de las naciones mirarán sus cadáveres, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros, y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Obviamente, en su tiempo de profetizar, se les permite causar ciertas cosas que suceden, lo cual desagrada a la gente. No escuchan lo que dicen, se rebelan contra el castigo que viene de ellos, y ahora, cuando finalmente mueren, se regocijan de su muerte. La celebran, pero ahora nos estamos acercando mucho al final de todo. 11. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Ahora, se puede especular sobre cuándo exactamente ocurre esto, pero no conozco ningún otro momento en que pueda suceder, a menos que sea en el momento en que Cristo descienda, los santos sean transformados y los resucitados sean resucitados. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron, dice. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad, y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás estaban aterrorizados, y dieron gloria al Dios del cielo. Ha pasado el segundo ay. He aquí el tercer ay viene pronto. Leemos brevemente sobre el tercer ay, la 7ª trompeta, en Apocalipsis 11, versículos 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, para que sepamos cuándo es esto. Él reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Esta es una declaración general sobre la culminación de esta fase del plan de Dios, pero aún quedan muchas cosas por suceder antes de que Cristo sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que estamos a punto de leer se refiere al toque de la séptima trompeta, que trae consigo las 7 últimas plagas. Aún no ha llegado el momento. Todavía quedan 7 plagas finales. Esto ocurrirá en un breve periodo de tiempo, pero no todo sucederá en un instante. Tomará su tiempo. Apocalipsis 15:1. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Vamos al 16:1. Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Ha habido momentos anteriores en los que las cosas han cambiado, pero la humanidad en esta etapa de su desarrollo se muestra persistente en su falta de voluntad para escuchar. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Nuestra reacción, la reacción humana a todo esto, parece excesivamente severa, ¿no es así? Pero esto es lo que Dios tiene que hacer para lidiar con la humanidad en su peor momento. 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Ustedes y yo no vivimos en Ucrania. No sé cuántas noticias vean ustedes ni cuántas evidencias de brutalidad de esa guerra habrán visto. Me conmociona lo que está sucediendo y lo que las personas se hacen unas a otras. Personas que hace 10 años o menos pensaban que eran básicamente todas iguales. Personas que tienen una religión común hasta que sus líderes religiosos deciden que ya no es así. Las cosas horribles que han estado sucediendo con personas brutalizándose unas a otras son el tipo de cosas que los seres humanos se hacen unos a otros. Matan a santos y profetas. Derraman su sangre sobre la tierra. Dios no toma eso a la ligera. Y al oír al altar decir: ciertamente, oh Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios ha emitido un juicio sobre ellos. Hecho 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Empezamos a tener una idea de lo que podría ser vivir bajo un calor tan intenso, ¿no es así? Hemos tenido una semana de calor aquí, nosotros, y le estamos pasando por un mal momento. ¿Qué leí ayer? Que en el centro de Australia, ahora es primavera allá, han alcanzado los 40 grados centígrados, y solo es primavera, lo cual es muy inusual. Versículo 10.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas, y se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Esto es distinto de los 200 millones de los que hemos oído hablar anteriormente. No se trata de lo mismo. Hay paralelismos aquí, pero no son lo mismo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros, espíritus inmundos que actúan en estos individuos. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado. ¿Para hacer qué? Para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahora están atrayendo a la gente para luchar contra Cristo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario, desde el trono, que decía: «Está hecho». Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios. Todo este sistema, para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de 34 kilos de peso, unas 75 libras. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Es en el derramamiento de estas últimas plagas cuando Cristo regresa. Apocalipsis 14, del 6 al 10. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo nuevo. Y decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Todo el sistema que la humanidad ha creado. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Cuándo ocurre esto? Después que los ejércitos se han reunido en Armagedón, como acabamos de leer, vienen a Jerusalén para hacer la guerra contra Cristo. Zacarías 14, del 1 al 5, lo pueden leer ahí. Esta es la parte donde dije que no leería todo. Leeré los primeros 5 versículos, pero no seguiré. Pueden leerlo ustedes mismos en algún momento, en el día en sus casas, y entonces sabrán por qué lo digo. He aquí que viene el día del Señor, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla.
En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Es el regreso de Cristo, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Noten esto. Así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Cristo regresando con su pueblo que ha sido transformado en espíritu. ¿Qué sucede con la bestia en ese momento? Apocalipsis 19, del 19 al 21. Esto sucede con la bestia. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército, y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago del fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Como leímos, es al sonar de la última trompeta cuando Cristo regresará. Resucitará o transformará a los santos, derrotará el sistema babilónico y se convertirá en Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto, por supuesto, plantea la pregunta de ¿qué debe hacerse mientras tanto por aquellos que son llamados ahora, nosotros, los que deseamos estar en la primera resurrección, o que estén vivos en el momento de su regreso? De hecho, quizás habrán notado la advertencia en Apocalipsis 16. La leí rápidamente. La releeré. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto, por supuesto, es coherente con las advertencias de Jesús a sus discípulos en respuesta a sus preguntas acerca del fin de la era y del establecimiento de su reino. Ahora, la manera en que está expresado en Apocalipsis 16:15 acerca de velar, se refiere claramente a nosotros mismos. Lava tus vestiduras, justicia, para que no se te halle andando desnudo. Eso está hablando de vestirnos de justicia, de las acciones justas de los santos, nuestra vestidura. Mateo 24. Velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por lo tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. En el sermoncillo se nos preguntó, ¿están listos? Esa es una de las cosas que uno quiere tener en su escritorio o ponerlo en el refrigerador, en algún lugar donde lo veamos. ¿Estamos listos? Es una pregunta que puede ir desvaneciéndose de nuestra conciencia a causa de los afanes de este mundo, las cosas materiales, el cansancio, el desánimo, las dificultades, los problemas con otras personas. Podemos encontrar todo tipo de maneras de evitar esta pregunta. Debemos tener cuidado. La gente se cansa. El mundo en que vivimos es un lugar agotador. Y hay personas que son agotadoras en ocasiones. Un poco antes, siempre en Apocalipsis, Cristo había abordado la debilidad de una congregación en un lenguaje similar. Es un mensaje que todas las congregaciones debían oír. Es interesante que la vigilancia esté aquí claramente expresada en términos personales de desarrollo del carácter, no en otra cosa. Apocalipsis 3
del 1 al 6. Bueno, hemos relegado a esos de Sardis a otra categoría. No tenemos que preocuparnos por ellos. Ese no es el propósito, ¿verdad? No decimos, Sardis son aquel otro grupo de allá. Lo que debemos decir es, ¿qué de esto se aplica a mí? Porque esto debía leerse a todas las iglesias, entonces y ahora. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. De hecho, la gente dice que eres espiritualmente vigoroso, pero en realidad estás muerto. Eso es impactante. ¿Cómo puede ser que la gente sea considerada justa y que está haciendo un gran progreso cuando en realidad está muerta? En realidad está muerta. ¿Qué está pasando aquí? Un completo malentendido de lo que significa ser justo. Eso es lo único que puede significar. No lo entienden. ¿Qué les dice entonces? Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Lo que recibimos al inicio, lo que Dios nos mostró, cómo fue al principio, cuando estábamos tan felices de conocer la verdad. Guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y corrige lo que ha salido mal. Cámbialo. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pedro usó la misma analogía del ladrón, pero planteó la pregunta acerca del carácter personal de manera un poco diferente a aquellos de su tiempo que tenían conocimiento de la promesa de la venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, del 10 al 17. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidos. Y ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Él está usando la idea de un ladrón que viene de noche para despertarnos a todos. Lo que hemos leído hoy es terrible. Es algo terrible lo que va a suceder en el mundo. Si sabemos todo eso, ¿qué clase de personas debemos ser? En cómo nos comportamos en lo que Él dice. No en cómo lucimos, no en lo que la gente piensa que creemos, sino en lo que hacemos. Eso es lo importante. Si lo hago conforme a lo que Dios requiere de mí, todos sabemos lo que Él requiere de nosotros, ¿no es así? Lo sabemos. Aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No el estado de este mundo, un lugar diferente. Eso es lo que debemos estar esperando. Por tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles,
Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también las otras escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Pablo formuló la analogía y la pregunta de otra manera, pero con el mismo resultado. Terminemos con esto, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Me alegra que diga eso. Me alegra que no estemos en tinieblas. Lo que hemos leído, nadie querría pasarlo. No dejen que el día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Tenemos que ser cuidadosos a nivel personal, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Esperanza. Hay mucha esperanza incorporada en los días santos. Acabo de escribir una carta a los miembros sobre ello, la cual recibirán en unos días. Hay una enorme cantidad de esperanza en este camino de vida, pero vivimos en un mundo sin esperanza. Sin embargo, a nosotros se nos ha dado esperanza. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Esta es una exhortación importante para todos nosotros en estos días difíciles en el mundo. Espero que todos disfrutemos la temporada de la fiesta, que nos regocijemos delante de Dios por todo lo que Él ha planeado para su pueblo y para toda la humanidad por la eternidad.